Muy buenas a todos, soy Tom Martínez, un placer estar aquí con todos vosotros, lluvia de bendiciones. Bueno, señores, ya estamos aquí en un semidirecto con muchísimas noticias. Atentos porque los ucranianos han golpeado duramente a los invasores. Y bueno, traigo muchas noticias, así es que quedaros, prepararos un cafecito mientras me escucháis. Yo estoy aquí con mi café y dispuesto a haceros un resumen muy conciso y muy rápido sobre todo lo que está ocurriendo en el conflicto de Ucrania este viernes. El gasto y las sanciones por la guerra en Ucrania lastran la economía de Rusia en el tercer trimestre. La guerra en Ucrania se entrega a la tecnología. Moscú se centra en producir bombas planeadoras y Kiev drones interceptores que refuercen su defensa aérea. Atentos porque esto no es como empieza, sino como acaba. La guerra en Ucrania pasa factura a la economía de Rusia. Su Producto Interior Bruto creció un 0,6% en el tercer trimestre del 2025 con respecto al año anterior, un incremento que se ralentiza por el peso del gasto militar y por las sanciones occidentales. En paralelo, la tasa de inflación se mantiene en torno al 8%, lo que disuade a las empresas de pedir préstamos y en consecuencia también erosiona la economía rusa. El gasto militar sí funcionó como motor de la economía durante los 2 primeros años de la guerra en Ucrania. En la actualidad, la prolongación del conflicto hace muy difícil contenerlo. Según una información de Reuters que cita como fuente al subdirector de la inteligencia militar ucraniana, Moscú va a fabricar hasta 120.000 bombas planeadoras este mismo año. Por su parte, Kiev asegura que ha comenzado la producción masiva de drones interceptores que refuercen su defensa aérea. Atentos porque los ucranianos están innovando en la fabricación armamentística, están dando muchas lecciones no solo a Rusia, sino también a Estados Unidos y a la Unión Europea, quienes están mirando con recelo, porque no nos olvidemos que todo lo que está fabricando Ucrania, e incluso está aumentando mucho la tecnología, todo esto que se está fabricando lo están utilizando contra los rusos. Por lo tanto, mientras que los ucranianos están innovando en el tema armamentístico, pueden certificar si funciona o no porque lo están poniendo en práctica. No son pruebas no reales, sino que se están utilizando en el campo de batalla. Por otro lado, diputados rusos estudiarán la ley que permite desconectar Internet ante amenazas de seguridad. Atentos porque Putin ya no sabe cómo controlarlo todo, está ya desesperado. Los diputados rusos estudiarán un proyecto de ley que permite a los operadores de telecomunicaciones desconectar el acceso a Internet a petición de los servicios de seguridad federal, más conocido como el FSB, la mal llamada KGB, en caso de amenazas a la seguridad del país, según se acaba de confirmar este viernes. El diario Vedomosti indica que según el borrador de la ley, en este caso presentado hoy ante la Duma o Cámara Baja rusa, los operadores no serán responsables del incumplimiento de sus obligaciones contractuales si este se debe a una solicitud de los servicios de seguridad. La medida ha sido consensuada con el Ministerio del Interior y organismos reguladores. Paralelamente, el Ministerio del Desarrollo Digital anunciaba hoy la ampliación de la lista de páginas digitales y servicios que estarán disponibles incluso en caso de la desconexión de Internet debido a los ataques de drones. Las autoridades de una de las regiones rusas, Ulyanovsk, informaron esta semana del bloqueo de Internet móvil cerca de las instalaciones de infraestructura crítica hasta el término de la guerra. Bueno, señores, ¿cómo están utilizando el paraguas del conflicto, de la invasión, para seguir atropellando a los rusos? Porque al final es ir coartando la libertad poco a poco, censura, control, censura, que esto es típico de la izquierda, que se consideran muy progresistas, ellos se consideran muy progresistas, pero los únicos que progresan son los que están en el poder, porque el resto van para atrás.
Que también digo una cosa, que al final los rusos, todo lo que les está pasando también se lo están buscando, porque hace ya muchos años que deberían de haber sacado a Putin del poder. Bueno, atentos a esta bomba informativa, yo la verdad que me he quedado alucinado con esto. Bulgaria toma el control de los activos de la petrolera rusa Lukoil en su territorio. El gobierno de Bulgaria ha asumido este viernes el control de los activos en su territorio de la petrolera rusa Lukoil, incluida la única refinería del país, para asegurar su funcionamiento ante las sanciones de Estados Unidos a esa empresa, para evitar que sirva para financiar su invasión de Ucrania. El gobierno ha anunciado que el actual jefe de la agencia tributaria, Rumen Spetsov, ha sido nombrado administrador especial de los activos de Lukoil, que incluyen también una red de gasolineras. El Boletín Oficial del Estado ha publicado hoy la ley aprobada este viernes en el Parlamento con carácter de urgencia y sin debate, con la que el Estado asume el control total de los bienes y actividades de Lukoil en Bulgaria. El Parlamento anuló ayer el veto que el presidente del país, el prorruso Rumen Radev, había presentado contra esa norma bajo el argumento de que socavaba el orden jurídico del país y contradecía la legislación de la Unión Europea en la que Bulgaria es miembro. El administrador nombrado por el Ejecutivo tiene poderes para gestionar la empresa, disponer de sus activos e incluso venderlos sin someterse a ningún control judicial ni administrativo. La refinería de Lukoil en Bulgaria es la mayor de los Balcanes y la única en ese país, por lo que el gobierno ha argumentado que esta ley busca evitar el desabastecimiento de combustibles. Bueno, señores, tremenda bomba, ¿eh? Por otro lado, la central nuclear de Zaporizhia, controlada por Rusia, afirma que se ha desconectado una línea eléctrica externa. La línea eléctrica de Provskaya, que suministra electricidad a la central nuclear de Zaporizhia, controlada por Rusia en Ucrania, se ha desconectado como consecuencia de la activación del sistema de protección automático, según se acaba de confirmar este viernes. Actualmente las necesidades energéticas de la central nuclear se están cubriendo con la línea Ferosplava 1. No se ha registrado violaciones de los límites o condiciones de seguridad. El personal está supervisando la situación. Bueno, yo la verdad que yo no sé lo que están haciendo los rusos, pero es que después de lo que ocurrió con Chernóbil, es que están tentando la suerte. O sea, esta gente donde ponen la mano es que son tremendos. Por otro lado, los diputados rusos estudiarán, esto ya digo que se están en el seno de la Cámara de diputados rusos, están intentando pues poner más leyes para controlar a los ciudadanos a través del internet. Y bueno, voy a pasar un poco porque ya os estaba explicando antes también. Zelensky viaja a España la próxima semana. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, visitará oficialmente España los próximos días y el martes que viene ya está programada una visita al Congreso de los Diputados en el marco de la agenda de viaje. Hasta ahora no se había revelado la fecha exacta del desplazamiento del mandatario de Ucrania por razones de seguridad, pero ya está confirmada la visita al Congreso, donde será recibido por la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, y por el presidente del Senado, Pedro Royan. Bueno, señores, pues vamos a ver si con este viaje a España consigue que le den más ayudas, porque a ver si se rascan un poco los bolsillos. Por otro lado, el gasto por la guerra en Ucrania lastra la economía rusa en el tercer trimestre. El crecimiento económico ruso fue casi nulo en el tercer trimestre, informa la Agencia Estatal de Estadísticas este viernes. Todo esto debido a los costes de la guerra en Ucrania y las sanciones occidentales. Para que luego no digan que dicen que las sanciones que no están afectando. Sí que están afectando. En este caso, volviendo al tema, pues eso, que Rusia está teniendo problemas por el tema de los costes de la guerra y las sanciones occidentales.
El elevado gasto militar impulsó inicialmente la economía durante los 2 primeros años de la invasión de Ucrania, pero también estimuló la inflación, que ahora penaliza el crecimiento al hacer que el coste de los préstamos sea prohibitivo. Según Rosstat, el Producto Interior Bruto de Rusia creció un 0,6% en el tercer trimestre del 2025 con respecto al año anterior. La cifra es significativamente inferior a la del trimestre anterior, en el que el Producto Interior Bruto creció un 1,1% con respecto al año anterior. Sin embargo, se ajusta a las previsiones del Banco Central, revisada a la baja, que apuntaban a un crecimiento del 0,1% en el 2025. El regulador también espera que la tasa de inflación, que se mantiene en torno al 8%, mantenga los tipos de interés en niveles elevados durante más tiempo. Las empresas rusas se quejan del elevado costo de los préstamos, que frena las inversiones y socava la economía. La caída de los precios del petróleo también supone un quebradero de cabeza para el régimen, ya que las exportaciones de hidrocarburos rusos, que continúan a pesar de las numerosas sanciones impuestas, representan una parte importante de los ingresos del Estado. Estados Unidos sancionó en octubre a 2 de las mayores productores de hidrocarburos rusos, Rosneft y Lukoil, para obligar a Moscú a poner fin a la guerra en Ucrania. Bueno, atentos a lo que está ocurriendo en el campo de batalla. Crece la preocupación en Ucrania por los avances rusos en Zaporizhia. Los rápidos avances rusos en el este de la región de Zaporizhia, en el sureste ucraniano, donde las fuerzas invasoras aprovechan su superioridad numérica para aumentar el importante centro logístico de Guliápole, generan una preocupación cada vez mayor en Ucrania, además de críticas contra el liderazgo militar en el sector. La situación en la zona es aún más peligrosa para Ucrania que en Pokrovsk, en la región oriental de Donetsk, donde las tropas ucranianas han limitado hasta ahora el avance ruso, según se acaba de confirmar a la agencia EFE por parte del analista militar Oleksandr Kovalenko del Grupo Resistencia Informativa, al hacerse eco de las preocupaciones expresadas por otros expertos. Tras una serie de declaraciones contradictorias, las fuerzas de defensa de Ucrania admitieron esta semana haberse retirado de al menos 3 pueblos, mientras que el portavoz Vladislav Voloshin reconoció este viernes que la presión rusa seguía aumentando, aunque asegura que el enemigo sufre grandes pérdidas con 300 soldados muertos o heridos el jueves. Las tropas rusas se encuentran ahora a solo 6 kilómetros al noreste de Guliápole tras la supuesta captura de Rivnopilia y Yablukove. Kovalenko prevé un ataque directo a la ciudad desde ese eje, combinado con esfuerzos para rodearla y cortar la ruta de suministro crítica que la une con Pokrovsk, un centro de defensa ucraniano vital en la región adyacente de Dnipropetrovsk. El coronel de reserva Konstantin Mosavets informó de que Rusia ha concentrado alrededor de 100.000 soldados en la zona, apoyados por hasta 325 tanques. En las últimas semanas, el enemigo ha acelerado notablemente el ritmo de sus avances, sin que las Fuerzas Armadas de Ucrania tengan aparentemente ninguna oportunidad de frenarlos. Los expertos predicen que las fuerzas rusas emplearán tácticas probadas en Pokrovsk y Kupiansk, ataques con drones contra las líneas de suministro y las unidades de drones ucranianas, junto con pequeños grupos de infantería que ejerzan una presión constante para detectar y explotar los puntos débiles de las defensas. Bueno, atentos a lo que se acaba de producir, y es que Rumanía convoca al embajador ruso tras la violación de su espacio aéreo. Rumanía ha convocado al embajador ruso en Bucarest para protestar por la violación del espacio aéreo nacional. El 11 de noviembre, o sea, pues hace unos días, después de que los fragmentos recuperados del dron ofrecieran pruebas irrefutables de su origen ruso. El Ministerio de Defensa de Rumanía afirmó a principios de esta semana que se habían encontrado fragmentos de lo que se sospecha que es un dron a 5 kilómetros dentro de su territorio, tras un ataque ruso contra los puertos fluviales ucranianos del Danubio.
Varios representantes de exteriores mostraron el diplomático los restos del aparato y denunciaron lo que consideran un acto inaceptable e irresponsable que representa una violación de la soberanía de Rumanía, según se acaba de confirmar a través de un comunicado. Por otro lado, Ucrania comienza la producción en masa de drones interceptores para reforzar la defensa aérea. Ucrania ha comenzado la producción en masa de sus nuevos drones interceptores desarrollados en el país, precisamente para reforzar las defensas aéreas, según se ha informado este viernes por parte del Ministerio de Defensa ucraniano. A medida que la guerra con Rusia se acerca a los 4 años, las unidades y pueblos ucranianos alejados del frente sufren casi a diario el ataque de cientos de drones rusos. En el último ataque contra Ucrania se utilizaron 430 drones, según informaron fuentes oficiales ucranianas. El ministerio afirmó que los 3 primeros fabricantes ya han comenzado la producción y que otros 11 se están preparando para establecer líneas de producción. Los drones se basarán en una tecnología desarrollada en el país denominada Octopus. El ministerio afirmó que la tecnología para interceptar los drones Sight se probó en combate y demostró que funcionaba por la noche bajo interferencias y a baja altitud. El presidente Zelensky ha declarado que el objetivo es fabricar hasta 1000 interceptores al día. Bueno, señores, atentos porque los ucranianos se están preparando. Está claro que los ucranianos los han subestimado, pero van para adelante. Merz insta a Zelensky a controlar el tránsito de jóvenes ucranianos a Alemania. El canciller alemán Friedrich Merz ha declarado este viernes que en su conversación que mantuvo el jueves, o sea, ayer con el presidente ucraniano Zelensky, le pidió que tome medidas para que los jóvenes ucranianos cuya llegada a Alemania se ha incrementado considerablemente desde la flexibilización de los requisitos de salida en Ucrania, se queden en su país por ser allí donde hacen falta. En una rueda de prensa conjunta con el presidente chipriota Nikos Christodoulias, Merz ha señalado que actualmente los ucranianos que llegan a Alemania son en un porcentaje considerable hombres de entre 18 y 24 años, al no comenzar la edad de reclutamiento hasta los 25, y en ese sentido ha asegurado que le pidió a Zelensky garantizar que estos jóvenes se queden en el país porque se les necesita en el país y no en Alemania. Necesitamos a todos los que puedan echar una mano, que puedan ayudar hasta el reclutamiento en Ucrania. Según datos del Ministerio del Interior, desde la flexibilización de los requisitos de salida para jóvenes entre 18 y 22 años a finales de agosto, la cifra de ucranianos en esta franja de edad que han llegado a Alemania ha aumentado considerablemente de unos 100 a casi 1000 por semana. Bueno, para que vean ustedes cómo yo creo que esto es un error, porque el hecho de que no los llamen a filas hasta que tengan 25 años no deberían de permitir que abandonen el país, porque esta gente una vez que sale ya no va a volver. ¿O vosotros qué os pensáis? ¿Que una persona que huye entre comillas, que sale de su país y bueno, ilegalmente pues los dejan salir, pero el problema es que luego no van a volver? O sea, cuando llegue el momento de que cumplan 25 años, esta gente yo estoy convencido que no van a volver. Bueno, atentos, y es que la petrolera rusa Lukoil en conversaciones con posibles compradores de sus activos extranjeros. La segunda mayor petrolera de Rusia, Lukoil, ha dicho este viernes que ha estado en conversaciones con posibles compradores de sus activos extranjeros tras las sanciones impuestas el mes pasado por el Reino Unido y Estados Unidos y tras el fracaso de un acuerdo con la empresa comercializadora Gunvor. El acuerdo específico se anunciará una vez se haya alcanzado los acuerdos definitivos y se hayan obtenido las autorizaciones reglamentarias necesarias. La empresa tiene como objetivo garantizar el funcionamiento ininterrumpido de los activos durante su venta y transferencia a los nuevos propietarios. De este modo se evitarán los riesgos de interrupciones en el trabajo y el suministro de recursos energéticos a los países en los que opera y se salvarán puestos de trabajo. La Oficina del Control Activo de Extranjeros del Tesoro de los Estados Unidos anunció el mes pasado
nuevas sanciones contra mayores productores de petróleo de Rusia, en este caso que son Lukoil y Rosneft, lo que aumentó la presión sobre el dictador ruso Vladimir Putin para que ponga fin a su campaña militar de Moscú contra Ucrania. Bueno, atentos, esta es la noticia del día, Y es que los misiles Neptuno de Ucrania alcanzan el puerto ruso de Novorossiysk, según el ejército de Kiev. Los misiles de crucero de largo alcance Neptuno de Ucrania alcanzaron el puerto ruso de Novorossiysk, según se ha informado este viernes el Estado Mayor de Ucrania. Los misiles tienen un alcance de hasta 1000 kilómetros. El puerto ruso de Novorossiysk, en el Mar Negro, ha suspendido temporalmente este viernes las exportaciones de petróleo equivalentes a 2,2 millones de barriles diarios o el 2% del suministro mundial, según fuentes del sector, tras lo que las autoridades locales calificaron como un ataque con drones ucranianos. Bueno, está claro que por un lado los rusos están intentando minimizar lo que ha pasado, pero por otro lado Putin ha decretado en esa zona el estado de emergencia. Entonces a mí me llama mucho la atención cómo por un lado quieren vendernos una falsa realidad y por otro lado pues no tienen más remedio que reconocer que los ucranianos los están golpeando. Bueno, atentos, de hecho, a lo largo, hoy os he subido algunos vídeos sobre este tema y tenéis algunas imágenes que os he subido, o sea, por lo tanto que esto no es, esta noticia es real, bueno, todo lo que os cuento es real, pero sobre todo que hay imágenes, o sea que independientemente de que por mucho de que ahora Putin quiera minimizar todo esto, todo lo que ha pasado en Novorossiysk, es que hay imágenes y están las explosiones y todo, o sea que es que ellos pueden negar todo lo que quieran negar, pero que es que la realidad y la verdad solo hay una. Bueno, atentos porque Orbán ha comenzado una nueva guerra contra la Unión Europea para seguir acercándose a Rusia. Este tío cada vez está peor, vamos. Yo la verdad que estoy alucinado. Orbán anuncia que demandará a la Unión Europea por la prohibición de importar gas ruso. El primer ministro de Hungría, el ultranacionalista Viktor Orbán, ha anunciado este viernes que demandará a la Unión Europea ante el Tribunal de Justicia Comunitario por el plan de prohibir la importación de hidrocarburos rusos. Orbán ha afirmado a la radio pública Kossuth que esa prohibición se ha planteado como una medida de política comercial y no como una sanción, por lo que puede aprobarse sin necesidad de la unanimidad de los 27 países miembros. El jefe del régimen húngaro ha opinado que esta fórmula, que evita el derecho a veto de Hungría, va en contra del derecho europeo y elude todo en lo que se basa en la cooperación de los países miembros. El primer ministro adelanta que recurrirá al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y también a otros medios de carácter no jurídico. Todos los países comunitarios, menos Hungría y Eslovaquia, respaldaron en octubre la propuesta de la Comisión Europea de adelantar al 2028 la desconexión de la Unión Europea de las importaciones de hidrocarburos rusos. Orbán es el mayor aliado de Rusia en la Unión Europea y critica las sanciones comunitarias contra ese país por atacar a Ucrania. Bueno, yo la verdad que es que mirar. Sobran las palabras, ¿no? Al final, pues como se dice vulgarmente, por sus acciones los conoceréis. Y esa es la realidad. Y ahí tenéis pues a este tío que está siempre, pues eso. Ucrania confirma el ataque a una refinería rusa en Saratov. El ejército ucraniano ha informado en las últimas horas que atacó una refinería de petróleo en la región rusa de Saratov, provocando explosiones e incendios en las instalaciones. El Estado Mayor ucraniano afirmó en un comunicado que sus tropas también atacaron una instalación de almacenamiento de combustible cerca de la ciudad de Engels, en la región de Saratov. Bueno, esta noticia me ha llegado hace muy poquito. Voy a investigar, voy a ir ampliando esta información y mañana sábado,
Mañana sábado os voy a dar más datos voy a ver si tenemos imágenes también para que veáis todo lo que está ocurriendo. Porque como mucho se ha hablado del golpe que se ha producido contra Novorossiysk, pero en este caso en Saratov también se ha producido un importante golpe y como ya pues estoy cerrando ya el resumen de noticias, me queda un par de noticias para terminar. Y ya lo que voy a hacer, como ya es demasiado tarde, pues voy a aprovechar ahora cuando acabe, voy a investigar un poquito y voy a ver si os doy más datos sobre lo ocurrido. Por otro lado, Rusia planea fabricar hasta 120.000 bombas planeadoras este año, según la inteligencia ucraniana. Rusia tiene previsto fabricar hasta 120.000 devastadoras bombas planeadoras este año, según ha declarado un alto funcionario de inteligencia ucraniano. Entre ellas unas 500 de una nueva versión de mayor alcance que puede alcanzar más pueblos y ciudades. Rusia ha aumentado enormemente la producción de armas desde la invasión a gran escala de Ucrania en el 2022, con fábricas de defensa que funcionan las 24 horas del día. Bueno, y en este caso, pues, se está denunciando que pues los rusos, lejos de querer parar todo esto, pues lo que están, pues eso, están intentando apagar el fuego echando más gasolina. Porque al final lo que tenemos muy claro de lo que está ocurriendo es que, pues de alguna forma u otra, se hablan de, pues eso, bombas de fabricación, misiles y bueno, pues al final ya digo que por otro lado, la Comisión Europea ha afirmado este viernes que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se toma en serio la investigación contra la corrupción en el sector energético abierta en su país al haber tomado medidas contra 2 ministros y un empresario. Hemos visto que el presidente Zelensky ha tomado medidas en particular con respecto a los 2 ministros y un empresario, lo que demuestra que él también se lo está tomando en serio y obviamente le estamos siguiendo muy de cerca. La portavoz ha recalcado que la lucha contra la corrupción es una parte fundamental del debate sobre la adhesión de Ucrania, como cualquier otro país candidato a la Unión Europea. El hecho de que estas investigaciones sigan adelante demuestra que las entidades responsables de la lucha contra la corrupción están haciendo su trabajo y en ese sentido es positivo ver que estas instituciones están realmente cumpliendo con sus obligaciones. Por otro lado, Eslovaquia dice que está incluida en la exención de sanciones a Hungría por la compra de petróleo a Rusia. La exención de las sanciones estadounidenses a las petroleras rusas que permite a Hungría seguir importando petróleo ruso se aplica también a los suministros a Eslovaquia y tiene una vigencia de 1 año, según ha declarado este viernes la ministra de Economía eslovaca. Y bueno, pues yo la verdad que lo que no entiendo es si les están permitiendo a Eslovaquia y a Hungría comprarle petróleo a los rusos, ¿para qué se quejan tanto? O sea, es que al final es que son más rusos que los rusos. O sea, esta gente es que son tremendos. Cuánto prorrusismo después de que estos países exsoviéticos que también tuvieron que padecer a Rusia en su momento. Y, por ejemplo, Hungría, que fue invadida luego dos veces también, después de la Segunda Guerra Mundial, bueno, durante y después. Parece que es que no han aprendido nada. Esta gente, yo no sé, y con lo cerca que tienen el conflicto, todavía que sigan indirectamente favoreciendo a Rusia, es que es vomitivo, señores. Yo estoy sin palabras. Y bueno, señores, pues hasta aquí mi resumen de noticias, que no quiero hacer el programa más largo y además es súper tarde y voy a editarlo lo más rápido posible para que lo tengáis ya, porque aquí son las 2 de la mañana, concretamente las 2:11 de la madrugada, pero bueno, sé que los que estáis en el continente americano, pues es más prontito. Y bueno, pues nada, que espero que os guste y a ver si pronto salgo ya dando la cara, que tengo ganas de aparecer en directo.
Muchísimas gracias por vuestros likes y por vuestro apoyo y nos vemos en el próximo vídeo.